Bueno, pues bienvenidos a esta sesión de cálculo integral para poder despejar algunas dudas o preguntas que hayan tenido respecto al primer tema. Si hay alguna duda en sí, pueden ir haciéndola precisamente o en un momento podemos ir repasando todo. De hecho, ya las actividades ya están totalmente en la plataforma y también el examen activado para que puedan estar repasando el primer tema y con ello ya concluyamos. Y la siguiente podamos ya comenzar con el segundo. Entonces vamos a ver la presentación que tengo aquí, que es un poco informal, vamos a decirlo así. Y también les voy a poner la presentación de este lado para que la puedan ustedes ver. Bueno, entonces vemos aquí como nuestro objetivo principal, al menos el primer tema, es tratar de ver cómo calcular el área debajo de una curva. Entonces les explica, podemos tomar en cuenta esta función que podemos tener aquí, que la función nos va a graficar esta gráfica que tenemos aquí, que es una curva que podemos estar observando. Voy a quitar estos elementos para que los tengamos así más coloridos. Bien, esta es una gráfica que sale de esta función que es raíz de 4x. Al graficarla nos sale este tipo de curva que está señalando para allá. Y lo que queremos hacer es tratar de ver cuál es el área que está debajo de esta curva, que habíamos tratado de analizarlo por algunos métodos que podríamos estar teniendo para poder estar calculando lo que es nuestra área. En este caso, como es una figura amorfa, había un método que se llamaba sumas de Riemann, que lo habíamos estado analizando, que es básicamente tomar rectángulos, voy a tomar estos dos rectángulos de aquí, que es tomar estos rectangulitos que tenemos aquí y tratar de ir colocándolos de algún tamaño en específico para poder estar encontrando el área que está debajo de la curva. ¿Por qué un rectángulo? Porque el rectángulo podemos calcular fácilmente su área sabiendo su base y su altura. Entonces, en este sentido, si tenemos tantos rectángulos como podemos encontrar ahí esa área que podamos encontrar debajo de esta curva. Por ejemplo, ahí ya está cubierta, digamos, el área. Solamente que hay una desventaja. Que como sobra mucha área aquí, podemos calcular un área de más de la curva y no puede estar precisa. Pero si nosotros colocamos lo que son más rectángulos, podemos nosotros encontrar un área más, tal vez un área más precisa, acortando esa área que esté sobrando. Entonces digamos que lo hacemos de 4 rectángulos. Vamos a ver que nos salen ahí 4, ¿no? Básicamente. Y vemos que no se desperdicia tanto el área. Pero ¿qué tal si lo hacemos de 8? Entonces de 8 podríamos ver que serían más pequeños. Y tratar de que queden aquí un poquito menos. Entonces ahí ya no se está desperdiciando tanta área, por así decirlo, ¿no? En ese sentido. O estamos calculando un área un poquito más exacta de lo que podamos estar teniendo. Podemos tomar tanto rectángulos como con nosotros queramos, no hay problema cuántos sean, pero al menos que cubramos el área debajo de la curva. Si se dan cuenta, ahí está como que siendo un poquito menos del área que está sobrando de arriba, ¿no? Y si los hacemos más pequeños, entonces ahí va a sobrar un poquito menos de área y podemos encontrar un área más específica. Más o menos. Bien, si se hacen más chiquitos, ahí vamos a ver cómo estamos cubriendo menos. O sea, cubrimos más el área, pero no está sobrando tanta área de este lado. Del lado de arriba de la curva ya no hay tantos picos, vamos a decirlo así. Bueno, no hay tanta área cubierta, por lo tanto, estamos definiendo un poquito más el área específica. Y así, ¿no? Entonces, mientras mayor número de rectángulos tuviéramos, entonces más precisión vamos a tener en lo que es nuestra curva, bueno, nuestra área básicamente que podemos estar nosotros definiendo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Te enseñales?
acuerdo, profe. Bien. Entonces, ¿cómo podemos calcular aquí lo que es el ancho y la altura de cada rectángulo? Porque es una de las cuestiones que tenemos que ver también cómo calcular ancho y alto. Para ello tenemos que ver cuántos rectángulos tenemos y de ahí determinar cuál es el intervalo que ocupa cada rectángulo para determinar lo que es su base en este sentido. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cuántos tenemos y demás. Aquí había propuesto anteriormente hacerlo de 4 rectangulitos. Que con estos 4 rectangulitos podamos nosotros identificar cuál es cada uno de ellos y obtener lo que es nuestra altura en este caso y nuestra base. Si se dan cuenta, aquí lo que estoy haciendo es tratar de tener 4 rectángulos y cubrir lo más que se pueda del área, básicamente, ¿no? Sin que se desperdicie mucho. Aunque lo que hago también en un momento, aquí por ejemplo, ya no se desperdicia tanto los rectángulos que están afuera, a diferencia de otros mayores que se pueden estar teniendo, y calcular un poco mejor el área. Pero aquí con 4, bueno, vamos a intentarle con estos 4. Tal vez incluso hasta podríamos hacerlo con todos estos que están aquí, que son un poquito más específicos. A lo mejor nos sale una mejor área aquí. Bueno, con estos 4 que tenemos, entonces, aquí yo los estoy distribuyendo uniformemente. Quiere decir que van a tener la misma base. La misma base significa que tienen el mismo intervalo. Por ejemplo, el primer rectángulo está de 0 a 1, el segundo está de 1 a 2, el tercero de 2 a 3 y el cuarto de 3 a 4. Y bueno, entonces si nosotros medimos cuánto es de distancia hay en cada intervalo, vamos a ver que cada uno mide 1 de una unidad. Entonces la base que tiene cada uno de estos rectángulos es igual a 1 que podemos estar nosotros viendo. Y de ahí hay que ver cuál es el punto X, el que vamos a obtener para sustituirlo aquí en la gráfica y podemos determinar la altura. De esa necesitamos saber algún punto dentro de este intervalo, que por ejemplo es de 0 a 1, que al dar al punto podamos nosotros describir cuál sería. Por ejemplo, si yo le doy a 1, la altura del rectángulo va a ser hasta acá. ¿Qué ventajas o desventajas ven respecto a ese rectángulo si lo ponemos a esa altura? Al, ay, Que cubre mayor espacio y sí, que cubre mayor espacio con uno solo, pero se pierde mayor área en la parte de fuera de lo que es el rectángulo. excelente, esa es la idea. Si se dan cuenta, aquí pues se está calculando un área, pero mucho mayor. Entonces no le vamos a atinar mucho al área que está debajo de la, ¿cómo se llama? Ay, de la curva. Porque exactamente hay más área afuera que adentro. O algo que yo hago es tratar de ponerlo tal vez en medio. Porque aquí aunque nos va a faltar esta parte que tenemos que está blanca, pero tal vez la podamos compensar con lo que está aquí afuera. Entonces, una idea podría ser eso, ¿no? Dejarlo a la mitad y tratar de compensar lo que está afuera con esto que está dentro. Entonces, esa podría ser una idea. Entonces, ¿cuál podría ser el punto? Podríamos decir que es el punto medio entre 0 y 1. Esa podría ser también una idea de dejar aquí el punto medio en esta figura. Entonces, podemos ponerlo que el punto sería 0.5 y ese es el que nosotros podríamos calcular con la altura de nuestro rectángulo. Para calcular la altura, recordemos que es sustituir en la función el valor del punto y ya obtendremos ahí la altura. En este caso sería sustituir lo que es 0.5 por 4 y le sacamos raíz cuadrada. Entonces, si yo abro la calculadora, voy a multiplicar lo que es 4 por 0.5 y esto le sacamos raíz cuadrada, nos va a dar 1.41, ¿no? Que es más o menos, si se dan cuenta, lo que está aquí en la gráfica. Que tenemos lo que es tenemos aquí el 1 y más o menos la mitad es por aquí está la mitad de esto, de entre 1 y 2, aquí es la mitad.
Entonces 1.41 es por aquí, porque sería 1.4, 1.42, 43, 44, hasta 40, hasta 50, y más o menos sí está por ahí la gráfica, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Lo podré volver a hacer? Sí, claro. ¿En qué punto? ¿De cómo Para se...? sacar el punto X. Ah, ok, lo único que hice fue determinar algún punto que esté dentro de 0 y 1, que podría ser punto 1, punto 2, punto 3, punto 25, punto 30, punto 45, punto 5, punto 8, el que ustedes quieran. Yo estoy determinando aquí el punto 5, ¿por qué? Porque es la mitad, y según mi teoría es que esta parte, como está sin cubrir, pero la parte de afuera está cubierta, entonces como digamos que es como un complemento. Entonces yo elegí punto 5. Ustedes pueden elegir cualquier punto. Incluso pudieron haber elegido En- uno también. Y sacar la altura ahí, que va a ser igual a 1 por 4 es 4, sería 2. Ajá, porque aquí la altura si la ponemos como 1. Entonces si se dan cuenta, ahí sí ya está rellenando hasta el 2. También pudieron haber elegido esa altura, ¿no? Ustedes dijeron, pues no importa aunque nos pasemos, ¿no? Está bien, pero el caso es que el punto debe estar dentro del intervalo para poder elegirlo. Y al sustituir ese punto en la función original, entonces ya ahí podemos ya obtener lo que es el valor. En este caso, como había elegido 0.5, ese es el que elegí, entonces este es el que me está dando un valor de 1.41 al sustituirlo en la función, más o menos. Entonces, en ese paso podemos elegir el número que queramos. Sí, mientras sea un valor que pueda estar cubriendo la mayor parte del área, sí podrían. Recuerden, este método no es Y, exacto, es una aproximación. Nos podemos aproximar lo y más en que un dado podamos al caso, área, pero no es exacto. ¿Eh? y en un dado caso que no tengamos una gráfica para encontrar un punto X, ¿qué podemos hacer? Si no tuvieran la gráfica, entonces tienen que ver de entre 0 y 1 y encontrar algún valor. Por ejemplo, ¿qué Y valores hay entre 0 y 1? entonces, si no tenemos gráfica, podemos usar. Ajá, Ah, muchas gracias. ok. Creo que quedó claro, algo así. Sí. Bueno, por ejemplo, en el siguiente igual es de entre 1 y 2 que tenemos el intervalo. Entonces, entre el intervalo, ¿cuál punto podría estar entre 1 y 2? Un punto que esté dentro entre 1 y 2. 1.5. 1.5, sí, también, ¿no? Igual a mitad, otra vez, ¿no? Entonces, esa mitad podríamos decir que estamos aquí, más o menos por aquí llegamos, ¿no? De esa mitad. Entonces, de ese 1.5 podemos ver que también lo tenemos que sustituir aquí. ¿Cuánto me da el total entonces si yo multiplico 4 por 1.5 y raíz cuadrada? Por 4 me da 6. Raíz cuadrada de 6, ¿cuánto es? Es 2.44 más o menos. Entonces, de hecho esto se quedó así como dentro de la raíz y no tendría que estar dentro de la raíz. No, tontito. Ahí está, 1.5. Esta cosita la sacamos después de la raíz. Listo. Y nos está dando ¿qué? 2.44. Entonces, esa es mi área que yo tengo. Puede ser otro punto, obviamente, pero para algo de fácil tal vez podría ser ese. Otro punto. Bueno, el siguiente rectángulo es entre 2 y 3. ¿Algún punto que esté entre 2 y 3? A ver, alguien puso algo en chat. 2.7. Ok, Aldo. Entonces 2.7 podría ir más o menos por aquí. Más o menos por ahí. Entonces, si vemos aquí, obtenemos el 2.7. Vemos que igual a sustituir este 2.7 aquí. Multiplicamos por 4 y nos da 3.28. 3.28. 4 y raíz cuadrada. 3.28. Muy bien. Entonces 3.28. Bien. Y por último tenemos ya el intervalo entre 3 y 4.
Y de ahí un punto igual que esté entre 3 y 4. ¿3.6? 3.6, Como ok. 3.80. 3.80 también es válido. ¿Cuál quieren? 3.6 podría estar aquí, 3.6 por acá, más o menos. Lo estoy haciendo de modo gráfico porque pues yo soy gráfico. Bueno, a mí me gusta verlo gráficamente, pero igual pueden hacer también la tablita. Ok, vamos a tomar 3.8. Entonces 3.8, bueno, vamos a tomar ese valor. Entonces igual sustituimos 3.8 en nuestra función y nos estaría dando 3.89. 3.89. Bien, entonces aquí 3.89. Y bueno, aquí ya tenemos la base y ya tenemos la altura. Entonces nada más tenemos que multiplicar para poder encontrar cada uno. Y como es 1, pues todas se pasan con 1. Entonces uno sería 1.41, 2.44, 3.28 y 3.89. Esa sería al menos el área que tenemos. Ingeniero, el primer rectángulo no va abajo del 1 en la gráfica. A ver. Por punto 5, no, sí está bien. No va, no, está arriba del 1 de hecho, porque como es punto 5 me está dando de altura 1.41 y sería aquí el punto que está intercediendo aquí, que es punto 5 llega a 1.41 más o menos, no la mitad, pero sí un poquito abajo. Ok, entonces, porque aquí es 1.41 y punto 5 recuerda que es el eje Y, igual eje X. Entonces, bueno, aquí nada más hay que sumar cuáles son las áreas de todos los rectángulos. Y tenemos que es 1.41 más 2.44 más 3.28 más 3.89. Y eso nos da 11.02. Curioso. Porque en la clase pasada nos dio 11 más o menos. Bueno, entonces es básicamente la idea que quiero que se queden con eso de Ritman. Ahora, otra idea de Ritman es que probablemente no sea el mismo ancho. Podríamos tener diferentes anchos también con respecto a nuestros rectángulos. Porque aquí, por ejemplo, les dejé puro 1, ¿no? Pero podríamos tener también otro tipo de intervalos, otro tipo de rectángulos que podríamos estar teniendo. Por ejemplo, el primero, ¿qué tal si es de ancho 0.5, ¿no? Dejémosle de 0 a, a 0.5, que sea este primero que podríamos estar teniendo ahí como intervalo. Y el segundo, este es con más rectángulos, este es con 7. El segundo que vaya de 0.5 hasta 1.5, por ejemplo, ¿no? Entonces ese iría de aquí hasta acá más o menos, ¿no? Y ahí estamos contemplando un poco más. Pero el tercero quiero que sea eh, de punto, desde punto 1.5 hasta 1.8, que sea chiquito tal vez. Entonces este podría ser también en un momento chiquito, que vamos a hacerlo entonces que sería hasta 8, tal vez por ahí, más o menos. El otro que sí sea de 1.8 hasta 2.5 tal vez, se me ocurre. Entonces ese podemos ponerlo aquí y hasta la mitad, que podría ser por acá más o menos, que estamos teniendo la mitad. Y el siguiente rectángulo que sea de 2.5, ahí sí que sea una unidad tal vez, hasta 3.5. Y aquí a 3. Entonces 3.5. Entonces estaríamos hablando de que va a pegar con este rectángulo. Pero yo lo quiero hasta 3.5, que sería hasta acá más o menos. Me faltan dos. A lo mejor los otros dos, que sea de 3.5 a
a 3.75 podría ser. Que sería esta la mitad. Ay, un poquito menos por acá. La mitad de lo que es aquí este intervalo. Y luego el otro también, que ya para finalizar sería 3.5 hasta 4. Entonces aquí yo decidí también rellenar así mis rectangulitos, que es de 3.5 hasta 4. Y ya tengo ahí todos mis 7 rectángulos. Entonces, si se dan cuenta, cada uno tiene un ancho diferente. Y en ese ancho diferente también hay que ver cuál es la altura que va a tener cada uno de ellos. Entonces, para ello vamos a ver cuál es el ancho que tiene cada uno, o la base. Por ejemplo, el primero es de 0 a 0.5, pues su base es mide 0.5. Este que es de 0.5 a 1.5, estamos hablando que mide 1, ¿no? Una unidad. Luego tenemos de 1.5 a 1.8 y estamos diciendo que es 0.3 la base que tiene ahí, ¿no? Estamos restando lo que es el superior con el inferior. De 1.8 a 2.5 estamos viendo que es como 0.7 más o menos, ¿no? Y luego 2.5 a 3.5 igual es una unidad. Luego 3.5 a 3.75 estamos viendo que tiene un ancho de 0.25. Igualmente el último también va a tener de 0.25. Entonces, en este caso estoy dándole valores diferentes a las a nuestras bases. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes rectángulos. ¿Por qué funcionaría esto? Porque al fin y al cabo lo que pretendemos es cubrir la mayor parte del círculo sin que se desperdicie tanta área. Entonces, de alguna manera, pues también podríamos hacerlo así, ¿no? En este caso, para poder ir calculando poco a poco. Insisto, es aproximado. Entonces, igual hay que elegir un punto de cada uno para poder tenerlo. Entonces, nada más para avanzar un poquito, nada más, ¿cuál sería cada uno de los puntos para poder estar calculando el área, tal vez? Digo, la altura. Por ejemplo, del primero, un punto que El tenga primero entre sería 0. como punto 2, 0.2. como punto 2, ¿no, profe? O Sí, podría ser. sí, Punto está muy 25 pegado incluso, tal al vez, ¿no? 1. Por la mitad. De hecho, punto 25 me estaría dando... ¿Cuánto me daría? Creo que 1 incluso va a dar, no. A ver. 4 por punto 25. Eso me da 1. Ajá. Raíz de 1 me da 1. Sí, si se dan cuenta, ahí queda exactamente en el 1, de hecho. Y ya, esta sería la altura. Me estaría dando ese, ¿no? 1 de altura. Luego, el siguiente es de punto 5 a 1.5. ¿Cuál podría ser un punto dentro del intervalo que nos diera la altura? Podría ser 2. 1.25. A ver, ¿cuál? 1.25. Ok, 1.25 dice uno. ¿Alguien más que iba a hablar? ¿Cuál había dicho también? Yo comenté que sí podría ser 2. 2 no, porque está fuera del intervalo. O sea, el intervalo es de 0.5 a 1.5 y 2 está por acá. Entonces no está fuera totalmente del intervalo. Pero nos quedamos tal vez con 1.25. Podría ser por aquí. Entonces tendría que ser ese. Porque tenemos aquí el 1 y el punto 25 sería por aquí. Subimos y aquí nos está dando el punto. Y ahí también si lo sustituimos de 1.25, ¿cuánto nos estaría dando? Voy a colocarlo aquí para que no se nos olvide. Solo de rápido, 1.25 por 4 y raíz cuadrada nos está dando 2.23. Y así sucesivamente vamos eligiendo. Recuerden, aquí que su compañero dijo 2, no es válido porque está fuera del intervalo del rectángulo que estamos teniendo.
El siguiente es de 1.5 a 1.8. ¿Cuál podría ser un punto dentro de este intervalo? 1.6, ok, sí, podría ser 1.6, que, ay, está complicado ese. Porque es por aquí más o menos la altura. Casi, casi. Entonces 1.6. Igualmente tenemos que aquí que hacerlo. A ver, otro punto entre 1.8 y 2.5, que sería para el siguiente rectángulo. No, 2.40. 2.4, sí, está bien. Ese sería por aquí más o menos, porque tenemos aquí el 2 y por aquí es la mitad, esto sería más abajito tal vez. De hecho 2.4 tal vez nos dé ese 3, probablemente. Vamos a ver si nos da, no creo que nos dé, a ver si nos da. 2.40 por 4 entre... no, perdón, raíz cuadrada de esto. Raíz cuadrada 9.6 cuadrada es 3.09. Más o menos ahí estábamos atinándole. Está muy pequeño ahí la altura. ¿Era qué? 2.4. Sí, 2.4. Casi, casi. 2.3 a lo mejor sí nos daba exactamente ahí el puntito. Tal vez. Pero bueno, nada es perfecto. Entonces está aquí arriba, de hecho, del 3 el rectángulo. No es tan perfecto. Bueno. Luego tenemos el intervalo 2.5 a 3.5. ¿Cuál es el punto que podríamos utilizar? 3.45. 3.45, que estamos teniendo la mitad aquí. 3.45 sería por aquí más o menos. Aquí ya estamos apuntando al 3.45 para arriba y ahí es donde topa. Entonces ese sí es un punto válido, 3.45. Otro... pero este era de... Ajá, sí, 3.45. Otro, el siguiente rectángulo es de 3.5 y 3.75. Sí. Ok, entonces ¿cuál sería punto? Podría ser de 3.5 a 3.75. Pues podría ser 3.6 tal vez, ¿no? Algún punto que tendríamos ahí. Ahí podría ser la altura. Y del último igual de 3.75 a 4. Pues podría ser 3.8 probablemente. Y también ahí lo elevamos y por ahí te... El caso de aquí, la idea que quiero que se queden es que ay, ya pues habías puesto 3.74. También es válido el 3.74 de hecho. ¿En cuál? En este, ¿no? El de abajo. Este es 3.74. Ven, aquí de hecho igual hay que encontrarlo. Sustituimos el punto en la fórmula. Obtenemos la altura, la multiplicamos con la base, obtenemos el área, sumamos las áreas y con ello. Pero la idea que quiero que se queden aquí es que en un momento pues podemos utilizar cualquier también tipo de rectángulo que podemos tener. No necesariamente tienen que ser uniformes como este, sino que pueden ser también distintos en el tamaño de la base. Esa es la idea que se quieren. Y volviendo y repitiendo siempre, Ritman es solo aproximación. Es una forma que se tenía para, o se tiene para poder calcular un área. De alguna manera también podríamos hacerlo de esa manera. Pero lo mejoramos después con lo que es el área, con la integral definida. ¿De Ritman hay alguna pregunta que no haya quedado clara antes de pasar con la integral definida?
Ah, profe, eso estamos, digamos que bien. Bueno, entonces la integral definida, la idea es que, así como veíamos que podemos hacer diferentes rectángulos, en la integral definida vemos cómo en un momento necesitamos hacer ahora, pero más pequeños los rectángulos. En este caso, para poder ir haciendo estos rectángulos, es de una manera infinita. Quiere decir que lo tenemos que calcular de una manera infinita, que podemos nosotros estar teniendo nuestros pequeños rectángulos en este caso. Entonces, para ello seguimos con la idea de Riemann, no nos descasamos de ella, que quiere decir que cada rectángulo va a tener una base y una altura para poder calcular su área. Poder en un momento estar haciendo calcularlas, sumarlas, y con eso tenemos el área total de esta gráfica. Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos ir haciendo con esta parte. Para ello tenemos que identificar cuál es la base de cada una de nuestras figuras que podríamos estar teniendo, de nuestros rectángulos. Para ello, como no tenemos un número finito de rectángulos, quiere decir que algo finito era que nosotros digamos un número fijo de rectángulos que queramos. Por ejemplo, aquí tenemos 7 como un número finito, ¿no? O sea, que tiene un fin. Sí podemos decir que aquí hay 7, o por ejemplo aquí podemos decir que aquí hay 4. Pero en este caso vamos a decir que tiene un número infinito de rectángulos. En este caso. Por lo tanto, para ello tenemos n rectángulos. Pueden ser 10.000, 1.000.000, 3.000.000, 4.000.000. Es algo infinito, ¿no? De rectángulos que podríamos estar calculando. Por lo tanto, para poder distribuirlos equitativamente, lo que hacemos en este caso es tratar de hacer esta fórmula, que es la parte superior. Voy a ponerlo también con esta expresión, que sería a menos b entre n. También, si de alguna manera les ayuda también a entender esto, que a menos b menos n es igual también a lo que es a vendría siendo el... No, sería b menos a. Menos a. No. A menos b. Sí, b menos a. Porque aquí tendríamos como a sería el valor inferior del intervalo que queremos calcular. En este caso nuestro intervalo es de 0 a 4. El valor inferior es 0, por lo tanto sería a. Y el valor superior sería 4, que sería b. Al sustituir sería 4 menos 0, sería n, en este caso, ¿no? Sobre n, y ya tendríamos entonces que la base de cada uno de mis rectangulitos sería 4 entre n. Ese podríamos verlo incluso como ejemplo acá, que por ejemplo vemos que nuestra fórmula nos dice que hay que calcular esta parte para ver cuánto es el ancho de cada uno de un intervalo de 4. Si queremos tener, por ejemplo, 4 rectángulos. Entonces, si queremos tener 4 rectángulos, ¿cuál sería la base que podríamos estar teniendo? Ay, voy a ponerlo un poquito aquí abajito para que podamos ver. Aquí sabemos que n es igual a 4, por lo tanto aquí sí puedo sustituir 4. Y 4 entre 4 me está dando 1. Quiere decir que en este caso, para la base, como yo sí tengo un número finito, tengo n definido, entonces aquí me está diciendo que al menos la base podría ser de 1. Que es aquí, estamos distribuyendo exactamente cada uno de estos rectángulos con base igual a 1. En el otro caso, el de 7, voy a hacerlo en esta parte. En este caso de 7, pues igual si yo sustituyo la n por 7, igual aquí la n por 7, me estaría dando 4 séptimos. Que 4 séptimos viene siendo 4 entre 7, punto 57 básicamente. Entonces, mis rectángulos quedarían más o menos así, como punto 57 por acá más o menos. Le pego aquí el rectángulo, entonces por aquí podría ser un poquito más avanzado. Yo hago de nuevo. No, vendría siendo más o menos por aquí, porque está aquí. Y este es el siguiente que viene, y más o menos por acá. Luego igual, vamos a sumarle un poquito más, que sería por aquí. El siguiente que sería
más o menos por acá. El último, o el penúltimo, que sería por aquí hasta acá. Y el otro por aquí. Que me quedaría un poco más uniforme. Ya no tan distintas las bases. Pero de alguna manera es la organización que está tratando de tenerla integral definida. De hecho, si se dan cuenta, por eso es que aquí no le ponemos algún valor en n, solamente decimos que es n. No sabemos cuántos rectángulos tenemos, pero esa es la idea. Entonces, la idea de la base, ¿sí más o menos queda claro? Sí, profe. Ok, ahora la altura, ¿cómo podemos calcular la altura? Para ello tenemos esta fórmula que se nos propone también para poder calcularla. Ay, voy a cerrar aquí las pestañas porque me están molestando. Tenemos lo que es la altura, que en este caso la altura nos la viene dando por lo que es la fórmula CI es igual a 4 por I sobre N. En este caso, no, ¿dónde está la fórmula? Aquí la tenía, creo. Que este se supone que es de este. No. Es que la fórmula es A por 4i. Esta es la demostración que estaba teniendo. De hecho, voy a ver la fórmula rápida porque se me fue. La fórmula que tenemos es la siguiente. La tenemos aquí. Que sería, aquí está. Ok, esta es la fórmula. Vamos a copiar y pegar aquí. Aplicamos. Voy a quitar esta parte. Bueno, en esta que se quede. Esta es para determinar también la altura. Ahora, esta altura que voy a determinar es básicamente la que va a ser a un costado derecho. Al costado derecho significa que es la altura que vamos a tener. ¿Qué nos dice que es A? Que recordemos que A es el valor... en este caso vendría siendo... el valor inicial, que sería 0. Más lo que es I por nuestra altura. Digo, nuestro ancho. En este caso, que sería nuestra basecita, que ya la habíamos obtenido. Que es igual a 4n. Por lo tanto, si yo tengo esta parte, si yo sustituyo esto, sería de esta manera. Sería 0 más I por 4 sobre n. Que sería mi altura. Ahí estoy ya, ¿cómo se llama? Haciendo lo que es esta parte. Yo quería esa ahí, no está esa ahí. Qué mal que no tengas ahí. Listo. Entonces, esa es la sustitución de la fórmula que estoy teniendo. Para comprobarlo, y bueno, podemos despejar en este caso. Y nos quedaría entonces lo que es 4in. 4 sobre 4in. Y bueno, aquí algún momento de comprobación que podemos ver es esta forma en la que yo tengo 4in. N, recuerden que es el número de rectángulos e I es el número de rectángulo que yo voy a estar teniendo. Entonces, por ejemplo, del primer rectángulo voy a sustituir aquí, por ejemplo, es el primero que yo estoy teniendo y el N sería 4, porque es el que yo había hecho. Entonces, aquí si yo es el número de rectángulos que sería 4. Por lo tanto, aquí si yo sustituyo esto, vemos que es 4, 4 por 1 es 4, entre 4 nos está dando 1 como resultado que podemos estar teniendo. Si yo sustituyo este 1 en la fórmula original, entonces voy a tener que 1 por 4 es 4, entre raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Y si se dan cuenta, esa es la altura que yo tengo si completo todo el triángulo, todo el rectángulo aquí. Al lado derecho hasta que pegue, entonces ahí sí me va a dar el 2. Básicamente. El siguiente rectángulo es el número 2. Entonces yo cambio ahí la I
Y sería 2 por 4 es 8. Entre 4 me está dando a 8 entre 4, 2. Y bueno, si yo sustituyo este 2 en la fórmula original, entonces sería 2 por 4 es 8. Raíz cuadrada de 8 me va a dar más o menos... raíz cuadrada de 8. Raíz cuadrada sería 2.82. 2.82. 2.82. Bien. Entonces ese 2.82, si se dan cuenta, más o menos si es el punto que pega a la derecha aquí con respecto al segundo rectángulo. Igualmente aquí, si yo pongo 4 por 3 nos va a dar 12. 12 entre 4 es igual a 3. Y si yo sustituyo ese 3 en la fórmula, sería 4 por 3 es igual a 12. ¿Estoy bien? Sí, ajá. 12, raíz cuadrada de 12 me estaría dando 3.46. Entonces 3.46 sería la siguiente altura, que ya rebasa la mitad. Sí, sería más o menos por aquí la altura que podríamos estar... No, menos de la mitad, que sería por aquí más o menos. Y por último, si yo sustituyo aquí el último número, que sería 4. 4 por 4 es 16 entre 4. Me va a dar otro 4, 16. Si yo sustituyo entonces este 4 aquí en la fórmula original, tendríamos que 4 por 4 es 16, entre raíz cuadrada de 16, estaríamos hablando que es 4, ¿no? Y sí, coincide totalmente con el 4 último que tenemos, porque sí le pega al 4 que está en el eje Y, digo X, Y. Entonces, de 4 nos da 4 y sí. Y queda un poco más uniforme. Entonces, la idea es esta, de esta fórmula que tenemos para poder calcular la altura que podemos estar teniendo. Por lo tanto, el CI que voy a tener es 4IN. En este caso, que es la altura que voy a estar teniendo, que la voy a sustituir en la función. Y nos va a quedar esta parte, que sería raíz de 4 por 4IN. Lo que está en azul me va a calcular lo que es la altura de cada rectángulo. Y lo que es en rojo me va a calcular lo que es la base de cada rectángulo. En este sentido. Más o menos queda la idea. Sí, profe. Bien, entonces como tenemos la sumatoria en este lado, pues lo que vayamos calculando aquí, entonces lo vamos a ir sumando. Como es una sumatoria al infinito, entonces ahí tendríamos que aplicar algunas propiedades de la sumatoria para poder encontrar el valor que está aquí abajo de la suma. Y este sí nos puede dar un valor exacto, básicamente, el que podríamos estar teniendo debajo de la curva. A diferencia de Riemann, que ese es aproximado, este sí nos podría estar dando un valor más exacto de el área que queremos estar obteniendo. Por cuestiones de tiempo, ahorita tal vez no lo vamos a estar haciendo. Sin embargo, si en la tarea dejan hasta esta expresión, solamente de la sumatoria, aunque no lleguen ya al resultado, se los tomo como bueno, por la idea al menos es la que quiero que vean. Porque ya las áreas pues las vamos a estar calculando también con lo que es las integrales que tenemos, que son ya más específicas. Ok, dudas, preguntas. No, profe. Ok, entonces si no hay alguna otra duda o pregunta, pues podemos dejarle hasta este pequeño repaso que tuvimos. Ya van a encontrar, les digo, en la plataforma los ejercicios, todo lo que estaba pendiente, más el examen. De los ejercicios también tienen 2 semanas para poder también hacerlos con calma. Aparte porque apenas están apareciendo. Y del examen, pues esta semana al menos si traten de realizarlo para que puedan. Si en algún caso se les complica el tiempo, pues ya podríamos estar viendo también que sea. Y la próxima sesión, pues ya poder estar también iniciando el 2 para que no nos gane más el tiempo de estar avanzando en el programa. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces el examen ya está ahorita disponible. De acuerdo, profe. Sí, está ya disponible el examen, al menos ya dentro de la plataforma. Pueden verlo. Bueno, Sí, me despido gracias. de los que están viendo YouTube.